Audiencia de A las 9 Casa, muy buenos días. La jornada de hoy estamos mano a mano con un viejo conocido, llamémosle así, muchos años de tratarlo, el doctor Marcos Carámbula. Marco, gracias por estar acá. Con mucho gusto estar contigo y con los televidentes. Como siempre, realmente es un gusto venir a tu programa. Marcos, hay tanto tema para hablar, pero yo te comentaba que creo que nos convoca, más que nada es algo puntual, porque marcó un hito en lo que fue la historia de Las Piedras, y en cuanto a lo que es memoria, que tenemos que estarla cultivando constantemente para que esa memoria no caiga en el olvido, como muchas cosas de memoria. Pero si uno le pregunta a la mayoría de la gente la revista de La Plaza, lamentablemente quedan mirándolo como, ¿qué me está preguntando este? Sí. Contame un poco, sí, Marco. Sabés que, Alejandro, y te agradezco mucho la invitación, y empiezo por lo primero que tú decís. El Uruguay debe construir su futuro sobre la base de la memoria. La memoria no solo con respecto al pasado reciente, sino la memoria a lo que somos, a lo que es este pueblo uruguayo moldeado, este país, esta república, moldeado por las ideas artiguistas originales: república, federación, soberanía de los pueblos, integración de las provincias del reino del Río de la Plata. Lo que fue Varela, la educación pública, son los grandes pilares. Lo que fue Valle a principios del siglo XX, marcando ideas centrales. Valle en la dialéctica de aquel momento, en diálogo con los trabajadores, con las organizaciones políticas, y siempre a su vez en dialéctica con sectores conservadores. Pero, y memoria de los uruguayos republicana, democrática, solidaria, igualitaria, equitativa. Eso es lo que nos ha moldeado a lo largo de la historia de los uruguayos. Pero a eso debemos profundizar. Mirá, hace pocos días tuve un inmenso honor de presentar el libro de un obrero fraiventino, obrero portuario, estibador del puerto de Fraiventos, que terminó tercero o cuarto de escuela, Evangelio Núñez, que hizo un libro sobre la historia del Uruguay, corto el libro, pero repasando todos los golpes de Estado o los gobiernos autocráticos que el Uruguay tuvo. Arrancó prácticamente de la Constitución del 30 y la primera presidencia de Rivera, y de ahí en más. Y hacía muy bien, porque recordaba todas esas cosas que los uruguayos no podemos repetir. En 1979, ya llevaba 6 años la dictadura militar, había sido el golpe en 1973, y había un artículo del País de Madrid, muy objetivo, donde analizaba esos 6 años de dictadura. Una inflación galopante, una pérdida del salario real, pérdida de las libertades democráticas, las categorías A, B y C, innumerable cantidad de destituciones. El Uruguay tenía la tasa lamentable más alta mundial de porcentaje de ciudadanos detenidos con respecto a la población en su total. 1 cada 450 uruguayos estaban presos. 1 cada 50 uruguayos había sido preso, o había sido interrogado, o había sido destituido, o exiliado por razones políticas. El Uruguay vivía un momento muy difícil en todos los planos: en el plano social, una política económica que llevaba a lo que fue después la crisis de la tablita de 1982, una pérdida de posibilidades de todo lo que eran las pequeñas y medianas empresas, en fin, toda una historia económica, social, política, pero fundamentalmente de pérdida de derechos humanos y de libertad, tan caro al Uruguay. Entonces, en 1979, en noviembre, por distintas vertientes, por un lado estaba Perico Pérez Aguirre en La Huella, que La Huella había sido creada en 1975 y a Perico lo habían
asignado a la tarea de ser un poco uno de los integrantes de aquel grupo de laicos que empezaron la obra de la huella, que ya cumple 50 años, va a cumplir 75, de apoyo a los hogares, a los niños con dificultades de hogares, solos, aislados, abandonados. Perico Pérez Aguirre en la huella, mi hermano Gonzalo, que había estado preso y estaba proscripto, Gonzalo con algunos compañeros, amigos, el doctor Eduardo Milano, otros que en aquel momento se juntaban periódicamente para conversar, tomar unos mates. Por otro lado, mi padre, que era colorado, ballista, muy amigo de Luis Hierro Gambardella, que había sido senador, ministro de los gobiernos colorados. El doctor Silva Anguila, Floruel Anguila, que era el dueño de la imprenta Vanguardia, donde se editaba la revista La Plaza, surgió la idea de una revista que ya en los subterráneos de la Libertad, digamos, había volantes clandestinos, salían los comunicados del Frente Amplio, salían los comunicados, las cartas del Partido Comunista, el Liberarse de la Unión de Juventudes Comunistas, la Asociación de Estudiantes de Medicina, el Estudiante Libre, distribuíamos los casetes que llegaban de Wilson, en una comunidad de resistencia a la dictadura donde estaban blancos, colorados, Frente Amplista, todo el mundo, la más amplia, y eso era subterráneo de la Libertad, ¿verdad? O escuchábamos en la noche las radios internacionales que pasaban las noticias sobre Uruguay, la BBC, Moscú, Berlín, etcétera, Radio Praga. Entonces dijimos, ¿por qué no una revista que empiece a expresar públicamente, con mucho cuidado, porque no se permitía nada? El único diario, digamos, que tenía libertad, que era muy afín a la dictadura, el diario El País. El diario El Día estaba prácticamente muy limitado, censurado, y no había otras publicaciones que tuvieran la libertad de expresar lo que estaba pasando en Uruguay. Entonces, noviembre del 79 sacamos el primer número de la revista La Plaza, como te digo, con ese espectro muy amplio desde el principio. Y lo que empezó siendo una revista de Las Piedras, tiramos 1000 ejemplares, la mayoría quedó acá en Las Piedras, pero empezó a generar había una enorme avidez por una publicación escrita que dijera por lo menos alguna cosa dentro de lo que se permitía. Lo cierto que se sumó un grupo de historiadores de la zona, de la primera época, María Julia de Izaguirre, Elena Pareja, Jorge Rossi, Eber Freitas. Se sumó un grupo de estudios económicos del Uruguay, a partir de un economista muy destacado, en aquel momento muy joven, pedrense, profesor de economía en la Facultad de Economía, Sergio Milniski, pedrense, y a través de Sergio Milniski se conformó una red de economistas que escribían en La Plaza bajo el seudónimo ESECO, Estudios Económicos del Uruguay. Ahí, para darte algunos nombres, estaba Fernando Lorenzo, estaba Daniel Olesker, Adrián Fernández, Noya, Goyeneche, Alfonso Lema, un grupo de economistas extraordinarios que en la vida demostraron lo que valían. Se conformó porque había una cuestión muy interesante, que había un grupo de jóvenes muy valiosos, entre ellos Juan Espinoglio, Enrique Pintado, Facundo Trías, todos pedrenses o vecinos, que conformaban un grupo que se llamaba Música para Nuestra Gente. Traían espectáculos. Aquí estuvieron los que iban cantando, estuvo Lazaroff, estuvo Bonaldi, estuvo después Rumbo, en fin, Bonaldi. Traían también obras de teatro, estuvo Julio Calcaño en el Solís con la empresa un tiempo de locura. Todo eso fue conformando también un espacio cultural que empezó a relacionarse con los cantores populares que empezaban a aparecer, Larbanoa Carrero, y con la gente que hacía teatro, que hacía música. Desde el primer número, fíjate, Alejandro, el valor que tuvo, el compromiso que tenía Eduardo Fernández, paceño de La Paz, tal vez uno de los guitarristas más prestigiosos en el mundo de guitarra clásica, premiado en numerosos jurados internacionales, ahora está de gira, es un guitarrista sublime de La Paz, y desde el primer número él escribía sobre música. Había un grupo
de gente que estaba trabajando mucho en cine. Luis Alberto Varela, Carlos Bouza. Luis Alberto Varela fue el creador de la película que se llamaba, que analizaba el plebiscito del 80, a los ganadores no se le pone condiciones, una película que hasta hoy se sigue dando, recordando el plebiscito del 80, fue obra de Luis Alberto Varela y Carlos Bouza, que lamentablemente los dos fallecieron muy jóvenes, tempranamente, pero que escribían en la plaza y hacían críticas de cine. Las carátulas estaban hechas por un grupo también de plásticos, y un fotógrafo muy destacado en aquella época, que es nada más ni nada menos que Juan Bouza, hoy titular de Magnifique, de Las Bodegas. Junto con ellos, la plástica, Mastro Mateo, Quique Arostegui, escribía Miguel Ángel Pareja. Una carátula de la plaza es un dibujo de la plaza de este pintor tan querido, recientemente fallecido, que es Javier Velázquez, pintor pedrense. Y bueno, eso fue conformando la revista con un amplio espectro. Para darte una idea, escribía desde 33, que era cura todavía, y escribía en nombre de los blancos del interior, Juan Martín de Posadas, enfrentados a la dictadura. Escribió Alberto Sumarán, escribieron jóvenes de aquella época, militantes contra la dictadura. Para darte dos ejemplos, Carlos Pita y el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que estaba muy comprometido. Recordar que habían asesinado a la madre durante la dictadura, muy comprometido en la lucha contra la dictadura, también escribió en la plaza. Gente del exterior que no podía figurar, pero aparecía: Rafael Crivari, Raúl Leniani. Otra gente, por ejemplo, que escribía con seudónimos, Vivian Trías. Vivian falleció a fines del 80 y la plaza empezó a salir en el 79. Hay 3 o 4 artículos de Vivian firmados con seudónimos: BFT, Vivian Félix Trías de la María, como se llamaba. O Hugo Alfaro, que fue el secretario de redacción de Marcha, la mano derecha de Quijano. Exacto. Y cuando lo fuimos a ver dijo: es lo mejor que ha pasado, y empezó a escribir con seudónimos. Él escribía sobre cine. Luis Elber, que era uno de los hombres clave de Cinemateca, en la plaza empezó a escribir primero como lector y después fue un crítico formidable. Ronald Meltzer, crítico de cine, también fallecido. Gente del teatro, Luis Vidal, Pedro Muñoz. Gente de la cultura en general, Rubén Castillo, Washington Benavides, una educadora formidable como Reina Reyes. Bueno, lo cierto es que editamos 25 números. Tenían un equipazo. Que se fue creando todo absolutamente honorario, voluntario. Y en la sombra. En la sombra, los que no podían firmar, y empezó a crecer la revista, a tal punto que el último número, el número 25, tiramos 25.000 ejemplares y se agotó. No solo se leía en todo el interior, en Montevideo, porque primero se distribuía muy artesanalmente, un compañero, otro, los pedían del interior, y después tenía una distribución masiva que, ya te digo, el número 25 se agotó. Y salía al exterior, gente que la mandaba, los que estaban en el exterior, los compatriotas, y ellos mandaban artículos. Y otra cosa maravillosa, que también los compañeros y compañeras que estaban presos o en libertad en Punta de Rieles recibían a través de sus familiares en Boca lo que decía la plaza, a tal punto que hay una carátula preciosa que es de Paco Laurenzo, que estaba preso en libertad, que nos mandó un dibujo que en blanco y negro, precioso, un gran árbol muy con mucho follaje, y lo publicamos en la tapa. Era una forma de estar cercano a aquellos que estaban detenidos. El último número que salió, ya te digo, número 25, tenía en la tapa una convocatoria: Viva la Cultura, donde convocamos a la Asamblea Nacional de la Cultura. Y publicamos una homilía, un sermón que dio Luis Pérez Aguirre en la Catedral Metropolitana de Montevideo. Fue la detonante. Totalmente, la detonante. Exactamente, que hablaba del asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. Pero en ese sermón que dio Pérez Aguirre en la catedral, que estaba desbordada, yo no soy católico, pero naturalmente esa noche fuimos, impresionante, porque hizo un juicio no solo a lo que pasaba en El Salvador, sino a todas las dictaduras militares que todavía estaban en la América del Sur. Bueno, le dio a todos.
parejo. En la noche lo pusieron preso y nosotros que publicamos en la revista Sumiría, clausurada definitivamente. Antes nos habían clausurado por 8 números porque habíamos publicado un artículo de Juan Luis II, otro teólogo formidable, muy amigo de Pérez Aguirre, cuyo título era Clemencia para los vencidos, donde se pedía la amnistía para los que estaban presos. Ahí nos clausuraron por 8 números y luego nos clausuraron definitivamente. Y ahí fue el fin de la edición La Plaza, pero fíjate que 40 años después las ideas surgen, brotan. Siguen. El espíritu, ¿por qué La Plaza? Hay un texto muy lindo que había hecho mi hermano Gonzalo que decía: de la plaza una cuadra para abajo, en la plaza nos encontramos, en la plaza cortejantes y cortejados conversan, en la plaza los jubilados charlan. Expresaba la necesidad de un lugar de encuentro, un lugar de diálogo y un lugar de expresar en voz alta lo que pensábamos, ¿no? Fue muy linda experiencia. Marcos, te voy a hacer una consulta. Digo, te toca muy de cerca. Me llegó la información de que se estaría gestionando establecer el Día del Gestor Cultural. Sí. En homenaje justamente. Muy lindo homenaje a Gonzalo. La fecha por iniciativa de Sergio Machín, desde la comuna, en la Junta Departamental, creo que ya está. Y a su vez a nivel del Parlamento, el senador Sabini lo ha tomado como para que el 4 de septiembre, que era el día que nació Gonzalo Pedrense también, sea declarado el Día del Gestor Cultural, porque Gonzalo trabajó mucho en lo que era la gestión cultural, los derechos a la cultura. Hasta el último momento estuvimos trabajando con él en un proyecto de ley de derechos culturales que el Uruguay precisa, que nosotros debemos pensar que no solo alcanza con más o mejor gestión, sino que es necesaria una construcción cultural de una sociedad solidaria, equitativa, creativa, pensadora. Bueno, nos ha emocionado mucho el hecho de que se haya tomado esa iniciativa y que sea ley. Así que sí, Gonzalo estuvo en todo el armado de la revista, proscripto totalmente, porque él había estado preso, no podía hacer ninguna actividad. El armado, el diagramado, el diseño de las carátulas, hasta dibujos eran de autoría de él, y firmaba con seudónimo también. Sí, pero en homenaje a estos 40 años, sí, va a haber un ciclo de conferencias. Exacto. En el Carlitos. Exacto. El primero es el jueves 3, ¿puede ser? Jueves 3, es decir, a partir del jueves se va a abrir una exposición en el Carlitos. Y de esto quiero también, hace bien Alejandro en preguntarnos, va a haber una exposición de todas las portadas de la plaza, que fueron 25, que cada una dice mucho. Yo me acuerdo que quienes leían la plaza o esperaban que saliera la plaza, leían en la plaza, en la carátula ya que queríamos decir. Para darte un ejemplo, en el 80, el plebiscito del 80, que claro, la dictadura hizo un despliegue impresionante. Sí. Con el sí, que era votarle sí a la Constitución de los militares, en la televisión, en la prensa, y no había forma de contrarrestar ese despliegue. Solo hubo un debate público famoso que fue Tarigo y Ponce Echeverri por el no contra la Constitución de la República, de los militares, y por el sí Volentini, que había sido ministro del Interior y de Trabajo, y el doctor Viana Reyes. Y después era todo imaginación, boca a boca, porque además no había celular, no había WhatsApp, no había nada. Entonces nosotros pusimos en la tapa de la revista una tapa en blanco y negro, en fondo negro, donde una ventana cerrada, foto de Bouza, de Juan Bouza, una ventana cerrada, abajo decía sí. Es decir, si votabas por el sí, que era la Constitución de los militares, la ventana de las libertades, del cielo libre del Uruguay, seguía cerrado. Y el del otro, una ventana abierta, luminosa, con mucha luz, que abajo decía no. Votábamos no, era votar contra la Constitución, fíjate que el pueblo chileno no pudo sacar la Constitución de Pinochet hasta ahora. Lo plebiscitó también, y no. En cambio, el Uruguay, en esa cosa maravillosa que tenemos los uruguayos, en silencio, callada, de qué callada manera, como decía la canción, votamos por el no,
en una relación de 56, 57 a 40 y algo por ciento, una diferencia, sí, fue una diferencia grande, importante. Y te cuento más cosas sobre este periodo, porque esas cosas hay que contarlas. Nosotros teníamos, a partir de la plaza, una prácticamente representación de las mesas electorales de todo el departamento, con la colaboración entrañable de un diputado blanco que falleció tempranamente, Germán Oller, que, hombre de Wilson, por supuesto, estaba frontalmente opuesto a la dictadura. Entonces con él intercambiábamos lo que estaba pasando, y él, lo tengo bien presente, el viernes antes del plebiscito, no se sabía, en aquel momento las encuestas estaban muy sesgadas, es decir, los militares con todo el despliegue estaban convencidos que ganaban la reforma constitucional, convencidos totalmente. Germán vino a donde nos reuníamos nosotros y dijo, miren, y empezó uno por uno su referente en cada uno de los pueblos del departamento de Canelones, con el conocimiento que tiene siempre un caudillo blanco, un caudillo colorado, pueblo por pueblo. Dijo, en tal pueblo fulano vota tal, en tal, gana el plebiscito en Canelones, es decir, gana el no en Canelones. Si ganaba el no en Canelones ya era un elemento clave, porque todos aquella sabemos, vieja, ¿verdad? Quien gana en Canelones gana el país. Y que se da habitualmente. Sí. Entonces ahí teníamos un elemento, pero después nosotros teníamos todas las circunscripciones electorales con funcionarios o profesionales que estaban asignados a las mesas, que sabíamos que a las 10:30, 11, cuando estuviera el resultado, además era sí o no, nos iban a traer el resultado donde funcionaba el comando del no, que era en la escribanía de mi viejo. Y a su vez Germán Araujo, en la 30, porque había un diálogo permanente, a veces nosotros publicábamos una cosa y Germán la levantaba. Ahora te voy a contar una cuestión muy emotiva de eso. Tenía todo el relevamiento montevideano, y a su vez, a través de la gente corresponsales o de la 30 o de la plaza, teníamos de varios puntos del interior, no la totalidad, pero a tal punto que a las 11 de la noche, con todos los resultados que tenía Germán y nosotros en Canelones, sabíamos que ganaba el no. Germán se contenía porque estaba en la radio y no podía decir nada, estaba prohibido, hasta que el Ministerio del Interior diera el resultado. Bueno, cuando el Ministerio del Interior dio los resultados, imagínate lo que fue. Pero además fue un festejo en silencio, porque estábamos en plena dictadura. La gente te saludaba el otro día riéndose, o te hacía con el no en los parabrisas, o había una alegría profunda de ese pueblo que desde la profundidad de su espíritu democrático y de libertades le había dicho que no a los militares. Te iba a contar una cuestión maravillosa de las cosas que nos pasaban en la plaza. Vos me cortás porque yo me pongo a hablar de esto. No. Fíjate que un día estábamos reunidos nosotros, nos reuníamos en la plaza, ahí donde es mi casa, al lado yo tenía el consultorio. Los sábados de mañana nos juntábamos a tomar unos mates, comer unos bizcochos y armábamos la revista, nos reuníamos semanalmente. La revista salía una vez por mes. Veíamos lo que se podía publicar, lo que no se podía publicar, esto sí, esto no, en fin, porque había que tener mucho cuidado, ¿verdad? De repente por un pasito más como los que dimos, te clausuraban. Una mañana, me acuerdo hasta hoy, con mucha emoción, nos tocan timbre y eran Kika Salvia de Randonea, la madre de Pablo Randonea, Luisa Cuestas y Elsa Isla de Gatis. Isla de Gatti, la abuela de Mariana Zaffaroni, las tres. Bueno, nosotros quedamos impresionados porque dijimos, estas tres queridas mujeres, madres de los desaparecidos. Y entonces nos dijeron, vinimos a hablar con ustedes porque los únicos que capaz que se animan a sacar alguna cosa de lo que nosotros venimos peleando por en ese momento, los uruguayos desaparecidos en la Argentina, que era una forma. Entonces dice, miren, tenemos un recortecito, a ver si lo publican. Y bueno, vimos la forma y al final lo publicamos en el número siguiente como un recortecito de prensa desde la Argentina, que decía, madre de uruguayos desaparecidos en la Argentina quieren saber qué pasa con sus hijos. Chiquito. Le avisamos a Germán, y entonces Germán nos dije, si ustedes lo publican y no pasa nada, yo lo reproduzco en la 30. Y efectivamente fue así. Se pudo empezar a hablar de los desaparecidos en la Argentina, uruguayos desaparecidos en la Argentina. Eso
ese diálogo que se daba, viste, en solidaridad, persona a persona, barrio a barrio, los 1 de mayo que se organizaban en aquella época, se armaba un campeonato de truco o un campeonato de fútbol o un asado. Ese 79, los militares malogradamente quisieron cambiar el 1 de mayo para el lunes siguiente, 5 de mayo, para que no hicieran 1 de mayo. Se hizo el 1 de mayo y además con tal mala decisión que el 5 de mayo coincidía con el aniversario del nacimiento de Carlos Marx, por lo cual le salió doblemente el tiro por la culata. Era un momento sumamente difícil. Tú decís, Marco, ese tipo de cosas así solalladamente. Yo tengo la experiencia que no lo entendí hasta que tuve 16 años. Miraba en una playa en el interior, 3 personas acá, 3 acá, 3 allá, 3 acá, y uno observaba y veía que se levantaba una persona acá, iba allá, de allá se levantaba una, venía acá, y después me enteré. Así se pasaba la información. Claro. Son cosas que uno en el momento no comprende. Maravilloso. ¿De qué pueblo sos vos? Mercedes. Mercedario. Bueno, ahí hay una historia que ahora ha aparecido, toda la memoria de Mercedes, una historia de resistencia impresionante. Fue uno de los pueblos más reprimidos, más castigado, ¿no? Mercedes fue con algunos desaparecidos como Cabezudo, que es de allá, y Fernando, claro, y ahí también del interior, claro, Dolores, toda esa zona de José Enrique Rodó, de Rodó, es un primo mío. Mirá. O Drable también, Drable se llamaba antes José Enrique Rodó, Parada Drable, antes, sí, por el tren, la línea, como le llaman, exactamente, la gente de allá, se le llamaba así, Santa Catalina. No, hay varios, y muertos, Joaquín Kluber. Claro, Joaquín Kluber. Joaquín Kluber, que viene a ser, creo que, tío bisabuelo del remero olímpico. Sí, claro, sí. Bueno, Mercedes tiene a su vez esa formidable tradición de remero, ¿no? Jesús Pose, todos los que han salido. Y hay un deporte que a vos te llama mucho. El básquetbol. El Suge Koster, claro, fue medallista de bronce, claro, en Melbourne y en Helsinki. Exactamente. Y el hijo de Daniel jugó en la selección uruguaya. Seguro, con todo. Mirá, a mí me tocó jugar contra una selección maravillosa de Soriano. En aquel momento jugaron la final, en el campeonato en Paysandú. Me acuerdo hasta hoy, además, la Gata García, que después estuvo preso muchos años, Koster, Viñuela, Carizani, el doctor Raúl Viñuela. Viñuela, que fueron compañeros míos de facultad, éramos compañeros en primaria y en facultad, ellos jugaban por Soriano y yo jugaba por Canelones. Enrique y Fernando Viñuela, los dos mercedarios, y había otro Sáenz, eran los 5 el Charo Sáenz. No, Jorge Sáenz. Los titulares de ese equipo de Soriano, que jugó la final cabeza a cabeza con Montevideo, pero como no había oriundo, Montevideo jugaba el Chumbo Arrestia, era un cuadrazo Montevideo, no jugaba en Salto, jugaba en Montevideo. Mercedes tiene para mí muchos afectos. Soriano le ganó una final a Montevideo. ¿Y sabés quién jugaba en Montevideo nacionalizado? Sí. Joe McCall. No me digas. Jugaba, bueno, ojo, el cuadro. Sí, el cuadro de Soriano. ¿Cuál es él? Jugaba Álvaro Belén. Mirá, claro, todos mercenarios. Germán Haller. Gustavo Trindade. Mirá. El Poroto Morales. No, Soriano tuvo siempre no un me acuerdo, pero era cuadrazo. Y ese partido fue en el gimnasio de Praga. Del Praga, claro. Pero fue algo. Ahí yo iba allá por la lucha antituberculosa, iba al hospital de Mercedes, a la Solio Cheli. Exactamente. Hay una anécdota de básquetbol de los mellizos Cheli. Uno jugaba mucho mejor que el otro, Oscar y Daniel. Final contra Paysandú, el litoral de básquetbol. Sale por 5 faltas Oscar, que era mejor, se cambia la camiseta y entra Daniel el segundo tiempo. De vuelta. Sí, protestaron el partido porque, claro, la manera de jugar
era inequívoca, pero va a ganar Soriano el partido y protestaron, pero ¿cómo demostraban que no era? Claro que no era. Si en el momento no le hacían un ADN o algo de eso, no había forma. Son anécdotas que del interior, como del fútbol, que es maravilloso, ¿no? Pero no me quiero ir de la plaza. Volvamos al jueves 3. Jueves 3, ahí va. El jueves 3 se inaugura la muestra y va a haber una mesa redonda que va a estar Nelson Caula, que escribía desde joven en la revista. Van a estar los 4 historiadores para darle el contexto histórico, como te nombré, Jorge Rossi, Eber Freitas, María Julia de Seaguirre, Elena Pareja, y va a cerrar la mesa Natalia Oval, periodista muy destacada, directora de La Diaria, que está en TV Ciudad y a su vez es docente de la Facultad de Comunicaciones, para hablar del periodismo hoy. Eso es el jueves 3 a las 19:30. Todos invitados, porque la idea es justamente, más que nada, homenajear a los colaboradores, a los que todavía están, a los creadores. Y ¿sabes qué, Alejandro? Vamos a homenajear, porque vale la pena, a los anunciantes de la revista La Plaza, que eran comerciantes pedrenses, que era lo que hacían posible que había se hiciera. Que jugarse en aquel momento. Entonces, sí, no. Te nombro algunos: Fotomar. Vamos, por supuesto, van a ir los hijos, Samín, que el padre era un blanco, pero hombre de convicciones democráticas, de libertad, desde el primer día. Van a ir los vinos Toscaninis, los hijos de Don Luis, Jorge y Nelson. Vino Castillo Viejo, Flores y Quebana, que era en aquel momento el dueño era Humberto Marchelli, muy amigo de todos nosotros, la inmobiliaria de Lolo Franco, Néstor Landarte, a quien invitamos a Claudia, la hija, Crami, la escribanía Canámula. En fin, había que jugarse en aquel momento por salir. Vamos a homenajear a la imprenta Vanguardia de La Paz, que también se jugaba, porque fíjate que nosotros salíamos con un cartelito que abajo decía permiso en trámite hasta el Ministerio de Educación. ¿Te imaginás que ese permiso nunca vino? Pero abajo decía La Plaza, editada en la Ciudad de Las Piedras, director responsable, Feliberto Canámbula, permiso en trámite ante el MEC. Y así sacamos 25 números. Y la imprenta se jugaba, los trabajadores de la imprenta les llevábamos los artículos y decían, che, se animan a sacar esto. Bueno, hasta que en el 25 hicimos un acto celebrando los 2 años de La Plaza en diciembre del 1981. Nos clausuraron en el 1982. Un acto en La Criolla. Dijimos, hay que hacer algo. Y entonces dijimos, ¿pedimos permiso o no pedimos permiso? Y en aquel momento dijimos, bueno, yo conocía mucho y era muy buena gente, el jefe de policía, el comisario de Las Piedras. No lo voy a nombrar para evitar aún 50 años después, 40 años después. Entonces me dice, mirá, Marcos, no pidan permiso, porque si pedís permiso, te van a decir que yo no. Tengo que mandarlo arriba y me van a decir que no. Vos hagan el acto, yo no me enteré. Y después se verá. Bueno, hicimos el acto. Y fíjate que vino López Balestra, que era fue diputado del Partido Nacional, Hierro Gambardella, Reina Reyes, una educadora formidable, Hugo Alfaro, Miguel Ángel Pareja, que habló en nombre de la pintura, bueno, mi viejo, que era el director, un espectro amplísimo, se llenó La Criolla, era un acto político. Sí. En plena dictadura. 81 fue el año tal vez de los más duros en materia de desaparecidos. Fue el año que desapareció un muy querido amigo Omar Paita, en ese año que tú trabajaste sobre su memoria, el Negro Ortiz. Es decir, la represión seguía muy dura. Habían perdido el plebiscito del 80, pero al contrario, se tenían que quitar. Apretaron más la represión, ¿no? Bueno, trabajamos mucho con Jorge Pasculi, que va a venir. Tenía un programa en la tarde, en la 30, y entonces reproducía las cosas Jorge Pasculi. La histórica Guambia. Exactamente, Guambia, El Dedo, todo lo que fue apareciendo, que fue realimentándose, ¿verdad? Después apareció Opinar, Opción, Aquí, La Democracia, bueno, El Dedo, Guambia, desde el humor, ¿no? Marco, vos me decías que te tenía que cortar. Bueno, mirá que a mí también nos ponemos a hablar así, sí, y podemos amanecernos. Sin duda. Porque tenemos
Claro. Tenemos muchos temas y hay para que hablar de esas cosas. y hay que hacerlo. Pero nuestra compañera Ana María Llorio, que hace una columna cultural, te recomiendo que la escuches, sobre todo cosas, la verdad que más que interesantes. Mirá. Hubo un trabajo sobre las quintas de Montevideo. Qué bueno. Espectacular. Le pido perdón a Ana María porque ya nos fuimos de tiempo. Uy. Nos pasamos un poco, pero ella sabe entender, porque le pasa lo mismo que a mí y a vos. Nos ponemos a hablar de temas que nos interesan y perdemos la noción del tiempo. Totalmente. Mil disculpas a la compañera. Sí. Déjame 2 títulos. El martes 8, Rodrigo Arim, el rector de la universidad, con la mesa de economistas de ayer y de hoy. Y el viernes, que cerramos la muestra, Viva la Cultura, viene el director de teatro, tal vez de los más importantes del país, Gabriel Calderón, Josefina Tría, Rodrigo Roncio. Bueno, esa es la programación. Así que están todos invitados. Y mil disculpas, Alejandro. No, un placer, Marco, contar contigo, porque porque no hablamos solo de la plaza, anduvimos por todos lados. Paseamos nos quedamos en el Río Negro. Sí, arrancamos en el Exactamente, el de los Chaná. El de los Chaná, preciosa esa isla. ¿Vos conoces a Miguel Millán, a la Sí, bruja? claro. ¿Vos sabés cómo se llamaba el padre? ¿Cómo se llama? Se llamaba. Falleció. Chaná de Luz Millán. No sabía, mirá vos, que lo conozco tanto a Miguelito. El libro faltan 8. Faltan 4. Faltan 4. Que lo presentamos en el castillo de la Pilarica. Allá en la Pilarica, que vos estabas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Marco, y vamos a estar en cualquier momento. Salud por los mercedarios. Se agradece. Vamos a una pausa y volvemos con más en casa y Ana María Llorio.